Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. De repente hubo una advertencia fuera del ascensor. Prepárate rápido, Jian viene. Wu dijo con miedo, golpeó la puerta varias veces con el puño y fingió gritar unas cuantas veces. El corazón de Jian se hundió. No tuvo tiempo de abrir la puerta antes de que una ola de fuerza lo arrastrara. Wu salió volando y aterrizó sobre Jian, quien cayó sobre sus manzanas. Uno de los pies de Chichen descansaba firmemente contra la puerta. Jian estaba bastante asombrado. Corrió hacia Chichen furioso. Wu abrazó a Jian por detrás y le advirtió con entusiasmo. Pequeño Jian, no seas tonto, no podrás vencerlo. Jian intentó separarse, pero con la fuerza de Wu no pudo. Finalmente lanzó una frase hacia Chichen. Chichen, aún no he terminado contigo. Chichen dio un paso atrás. Bienvenido. Luego pasó y entró imponente en el ascensor. La mirada de Jian se quedó fija en la puerta un buen rato. Finalmente se giró hacia Wu y lo observó. ¿Qué te sucedió? ¿Estás bien? Wu negó con la cabeza. Jian recogió las manzanas del suelo una por una y muchas de ellas ya estaban aplastadas, lo que le angustió aún más. Wu dijo con arrogancia, Jian, lo siento. Jian dijo, ¿por qué me dices eso? La voz de Wu era sincera. Sin embargo, el plan debe continuar y aunque el proceso es algo cruel, el fin justifica los medios. Sentado, Jian sacó una manzana y le dio un gran mordisco. Es muy crujiente y dulce. Wu se sorprendió. Jian preguntó, ¿te gustaría comer algo? Wu negó con la cabeza, no tenía apetito. ¿De qué hablaron ustedes dos? Wu estaba mirando hacia otro lado. Miró al techo. De nada. Jian preguntó nuevamente, ¿cuáles son tus planes ahora? Wu habló con voz preocupada y triste. En realidad, podría querer romper con él. Sería aburrido continuar. Wu dijo, Jian, creo que le gustas mucho. Quizás hace un tiempo te impidió buscar a Gu Chenyu, pero ahora es diferente. No digas nada al respecto, dijo Jian en pánico. Jian estaba enojado. Está bien, dormiré con Gu Chenyu. El corazón de Wu se llenó de emoción, pero tuvo que apretar los dientes para no mostrar su emoción. No, te lo digo, no puedes dejar que se vuelva raro tan fácilmente. Si te lleva a dormir seguro que no te valorará. Yo soy el mejor ejemplo. Después de decir eso, Wu agregó en silencio una frase. Por favor, no me escuches. Jian dijo con arrogancia. Solo quiero dormir con él una vez y ver en qué tipo de persona puede convertirse después de que durmamos juntos. Gritó Wu. Oye, su rostro todavía estaba lleno de dolor. Antes de irse a dormir, Jian tomó la mano de Wu y le dijo, Wu, no te preocupes, aunque rompas con Chichen, no tendré nada que ver con él. Wu no podía dormir en absoluto. Por un lado estaba emocionado y por el otro tenía hambre. Una persona daba vueltas y finalmente despertó a Jian. Wu, ¿qué te pasa? Wu suspiró. Nada, vete a dormir. ¿Aún lo extrañas? No, el tono de Wu es ligero. Después de todo, Jian puede entender el dolor de Wu. Él también venía de esa época. No pienses en ello, duerme. Jian estrechó la mano de Wu. Cuando la mano de Wu dejó su estómago, un fuerte chirrido se escuchó en el oído de Jian. ¿Qué es ese sonido? Preguntó Jian. Wu dijo, está bien, me siento un poco incómodo, voy a ir al baño. Los ojos de Jian se dirigieron a Wu. De hecho, Wu no fue al baño, sino que buscó comida. Tras rebuscar un buen rato en la cocina, no encontró nada. Finalmente, tras dar vueltas a varios platos, vio una caja de fruta. Olvídalo, fruta es fruta, siempre y cuando llene tu estómago. Entonces Wu tomó una manzana y se la comió. Para la gente hambrienta, hasta las manzanas son buenas, sobre todo después de haber estado atrapado por Jian durante tanto tiempo.
Con un suspiro de alivio, Wu sintió que su hambre se había reducido ligeramente. A la mañana siguiente, cuando Jian se levantó, Wu ya había ido a la empresa. Jian terminó de lavar los platos y se estaba preparando para llevar 2 manzanas a la clínica. Jian las había recogido ayer una por una, así que recuerda claramente la cantidad total. Hay 3 manzanas menos. ¿Se evaporó durante la noche? ¿Fue Wu quien tomó algo por la mañana? Es imposible que Wu haya cogido una manzana. Ni siquiera podía comer arroz. ¿Cómo podría querer comer fruta? Además, Jian le había pedido que la comiera anoche y él se negó. Mientras pensaba, los ojos de Jian de repente apuntaron a los 3 palitos de manzana en la basura. Jian entrecerró los ojos levemente. Su mente reflexiva volvió a funcionar y la naturaleza de las fantasías irracionales se planteó de nuevo. Después del trabajo al mediodía, Wu fue a la clínica como de costumbre. Jian estaba vestido con un estilo genial y se estaba preparando para salir. Wu fingió sorpresa. ¿A dónde vas a ir? Jian dijo, buscaré a Wu Chenji. La cara de Wu estaba muy frustrada. Jian quería encontrar defectos en el rostro de Wu, pero no encontró nada. Cuando se iba, fue sorprendido por Wu. ¿De verdad quieres ir? Jian asintió. No volveré esta noche. ¿Entiendes lo que estás haciendo, verdad? Preguntó Wu. Jian dijo, quiero entenderte en privado. Después de eso detuvo la mano de Wu y se alejó, hasta que el auto de Jian desapareció por completo. Wu reveló un toque de risa. Al mediodía, Wu fue a comer una comida completa y por tan pronto como Wu entró a la oficina, no podía esperar para llamar a Chichen. Completé la tarea antes de tiempo. Jian fue a ver a Wu Chenyu. ¿Quiere decir que ahora puedo ir a verte? Después de más de 20 minutos, el auto de Chichen se detuvo en la puerta de la empresa de Wu. Una vez en la oficina, antes incluso de que cerraran las puertas, Chichen y Wu quedaron para encontrarse en la oficina. Mientras vivían momentos dulces, en ese momento escucharon que una puerta se abrió. Wu se sorprendió. La figura enojada de Jian apareció en la puerta. Wu estaba sorprendido por una sensación feroz y rápidamente saltó lejos de Chichen. Desafortunadamente, Jian los vio y oyó todo. Al salir de la clínica y cuando Wu conducía hacia la empresa, Jian siempre lo seguía. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.